Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Jair Peña, él es director de El Metropolitano. Buenas tardes, Jair, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban. Muy bien. Hola, José. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Contrapoder 3.0. Siempre un gusto conversar contigo. No, muchísimas gracias. El honor es mío. Bueno, Jair, fíjate que hemos visto varias cosas en Colombia y hemos estado conversando mucho sobre este tema porque han venido sucediendo muchísimos eventos dentro de Colombia, algunos que tienen relación con Venezuela, y por ahí vamos a empezar. Creo que fue la semana pasada, ya el fin de semana, que atraparon a unos infiltrados, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de Venezuela en Colombia. Y bueno, prácticamente los humillaron y demostraron que los tipos, me refiero a los venezolanos por supuesto, no están preparados para enfrentarse a un ejército. De hecho, una actitud bastante cobarde, ¿no? Pero sobre ese tema te quería preguntar si en Colombia esto ha tenido, digamos, repercusión, ¿no? Porque me he dado cuenta que normalmente las cosas que tienen relación con Venezuela, en Colombia como que no le prestan mucha atención, y esto es algo grave. ¿A ti te parece que se le ha dado la cobertura necesaria y correspondiente en los medios? En absoluto. No se ha escuchado mayor cosa. El diario El Tiempo publicó un artículo y algunos otros medios replicaron la información que publicó El Tiempo inicialmente, pero no le dieron mayor trascendencia a los hechos. Y a mí me parece algo muy grave porque es una conducta sistemática de la Guardia Nacional Bolivariana. No es la primera vez que ocurre esto en el país. Lo que yo creo es que los medios colombianos ya están tan acostumbrados, y en Colombia ya estamos tan saturados de información sobre incursiones del ejército venezolano, de las fuerzas militares venezolanas en Colombia, que parece que fuera normal. Pero todo el tiempo ocurre, casi que al mes ocurren por lo menos 2 incursiones, ya sea en Guainía, ya sea en La Guajira, ya sea en el norte de Santander, en el departamento del Arauca, siempre están entrando uniformados venezolanos en territorio nacional. Y bueno, pues afortunadamente en este caso puntual se demuestra que el ejército colombiano está muy preparado y es muy superior a las fuerzas venezolanas, pero creo que no se le ha dado la cobertura mediática, y más allá de eso, de parte del gobierno, tampoco se le ha dado la atención que merece. A esa iba mi pregunta, porque entonces está bien que los medios se cansen, perfecto, porque pasa todos los meses, chévere, ¿okay? Los medios no lo quieren publicar más porque ya lo han publicado y han hecho caso omiso, pero ¿qué le pasa a las autoridades colombianas? ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? ¿Qué pasa con las instituciones que no se dan cuenta de que esto viene cumpliéndose de manera reiterativa y que aunque algunos los han deportado, otros los han enviado hacia Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro no cesa y no deja de meterse en el territorio colombiano? ¿Qué está pasando con el estamento político en Colombia que hace caso omiso a estas acciones tan graves por parte del régimen de Nicolás Maduro? Colombia se ha caracterizado por ser un país que siempre ha respetado las vías diplomáticas. Luego, yo no creo que quepa esperar de parte del presidente de la República o de parte del Congreso de la República pronunciamientos muy fuertes al respecto, porque además no hay relaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Iván Duque. No hay relaciones. ¿A quién le reclamamos? ¿A Nicolás Guaidó? Lo que se puede hacer, y en este caso creo que pues obraron bien los uniformados del ejército colombiano en capturar y expulsar a esta gente. Lo que tenemos es que hacer más presencia en la frontera. No obstante, sí creo que de parte del gobierno nacional debería haber muchísima más atención a este tipo de sucesos. Lo que pasa es que compartimos 2.219 kilómetros, siendo exactos, de frontera entre Colombia y Venezuela, y es una frontera sumamente porosa, desiertos, selvas, ríos, y la verdad es que estas incursiones pueden ocurrir en cualquier parte del territorio nacional y no podemos tener un soldado por cada centímetro. Bueno, pero fíjate algo, Jair. Entonces, pues sin duda debe haber más acción por parte del gobierno. Tú dices que Colombia, en este caso el gobierno de Iván Duque, no reconoce a Nicolás Maduro, perfecto. Entonces no reconoce a Nicolás Maduro diplomáticamente, pero capturan unos elementos armados del territorio y se lo mandan a Nicolás Maduro. ¿Por qué no los procesan en la justicia colombiana, en todo caso? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y a la cual, sinceramente, José, no tengo una respuesta. Como te digo, para mí obró bien el ejército colombiano. Eso podría tener unas mayores repercusiones y unas mayores implicaciones si los capturamos y los procesamos en territorio nacional. Lo que sí es muy preocupante es que la comunidad guayú, que es la que habita mayoritariamente en La Guajira, denunció que estos uniformados venezolanos los estaban extorsionando, entonces y estaban intentando robarlos. Eso es una clara violación al derecho internacional humanitario.
y pues no resta mucho más. Uno quisiera que el gobierno colombiano actuara de manera distinta, pero no podemos esperar una acción distinta. Y creo que lo que va a seguir en los siguientes casos es la expulsión por parte del ejército colombiano, de estos militares venezolanos, pero no van a ser procesados en territorio nacional. Yo te aseguro que si fuera al revés, Sí. que si fuera el ejército colombiano o la policía colombiana la que se traspasa a territorio venezolano y comete una acción como esta, Nicolás Maduro no los va a expulsar. Nicolás Maduro no es que le va a quitar el armamento y los va a mandar nuevamente para Colombia. Nicolás Maduro, con su régimen terrorífico, los va a procesar, como ha hecho en el pasado, y los va a encarcelar. Yo pienso que es una respuesta bastante tibia y fría por parte del gobierno del presidente Duque, y esto puede estimular a que el régimen de Nicolás Maduro pues siga avanzando, siga intentando y siga avanzando en ese tipo de incidencias que parecen tontas, pero que tienen un trasfondo bastante interesante detrás de ellas. Y sobre esa base te quería preguntar, Jair, porque fíjate que uno cuando ve este tipo de injerencia tan descarada, los países se espían, eso es normal, y utilizan hasta cuestiones diplomáticas tipo los consulados y las embajadas, ok, eso es normal. Pero cuando ya ves este tipo de acciones tan descaradas y tan frecuentes, tú mismo lo dijiste que ocurren por lo menos 2 veces al mes, de las que nos enteramos, ¿no? ¿Tú no crees que esto ya sería más bien para que los mismos colombianos, patriotas, por hablar así, pues gente que quiera su país y que no quiere injerencia por parte del régimen de Nicolás Maduro en Colombia, le exija a Iván Duque, o para que el mismo Iván Duque, bueno, porque tiene un ataque, no sé, de firmeza en algún momento de su presidencia, de una buena vez le ponga un parado militar a este asunto? Porque esto va a seguir ocurriendo. Mientras Maduro esté en el poder, esto va a seguir ocurriendo y eventualmente Colombia va a caer si no se toman las acciones correspondientes. ¿Tú no crees que ya entonces los ciudadanos colombianos y el mismo Duque deberían ir más allá de nada más las sanciones diplomáticas y los cercos diplomáticos, que es lo que han tomado hasta ahora? Sí, eso es lo que queremos los colombianos y eso es lo que le exigimos al gobierno nacional. Yo quiero un poco diferenciar lo que uno quiere que sea de lo que es. Yo estoy hablando pragmáticamente y de manera realista. Y es que el gobierno de Iván Duque es un gobierno tibio, es un gobierno de centro, a pesar de ser el candidato de Uribe. Yo no sé por qué América Latina en general tiene la idea de que Iván Duque es el representante de la derecha y que pues es un gobierno conservador. De ninguna manera lo es un gobierno tibio, es un gobierno que en los ministerios tiene gran parte de los funcionarios santistas todavía trabajando y no va a actuar de manera distinta. Entonces, si me preguntas cuál es mi opinión, creo que por parte del pueblo colombiano debería por lo menos haber alguna reacción, que los mismos colombianos de la frontera se armen. ¿Qué sucede? Que la frontera está custodiada desde el lado venezolano por paramilitares de Venezuela. Paramilitares son ¿quiénes? El ELN, las disidencias de las FARC. En Venezuela son paramilitares, en Colombia son guerrillas. Entonces, yo creo que actúan de manera articulada entre la Guardia Nacional Bolivariana con estos grupos terroristas y la población pues sencillamente está amedrentada. Entonces no creo que vaya a haber una reacción muy dura de parte de este gobierno, como tú muy bien lo decías, José, blandengue de Iván Duque, pero sí debería haberla sin duda. Yo lo he sostenido y si es posible, no sé si sea posible, pero de pronto en la descripción del video me gustaría que se pudiera colocar un artículo que escribí que se llama Colombia en pie de guerra, y lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Colombia no debe preguntarse cuándo le declara la guerra a Venezuela, no. Colombia debe preguntarse cómo le ganamos a Venezuela la guerra que ya empezó. Nosotros estamos en franca guerra con el régimen de Nicolás Maduro, no con los ciudadanos venezolanos, por supuesto, pero sí con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces debemos actuar en consecuencia. Bueno, sí, interesante, sobre todo si el colombiano de a pie está sintiendo y está pensando de que hay una guerra obviamente tajante en contra del régimen de Maduro. Ahora bien, ¿tú crees que Álvaro Uribe se equivocó cuando escogió a Iván Duque como candidato presidencial o como aspirante a presidente de Colombia por el Centro Democrático? Totalmente, totalmente se equivocó. Duque no tenía la experiencia en primer lugar y en segundo lugar no representa de ninguna manera, pero de ninguna manera, los pilares constitutivos del Centro Democrático, ni la confianza inversionista, ni la seguridad democrática, absolutamente nada. Pero es que esta es una actitud reiterativa y lo digo, yo no soy uribista, yo soy conservador
conservador de derecha. Admiro profundamente al presidente Álvaro Uribe y le agradezco porque yo viví y crecí cuando era niño. A mi papá lo intentaron secuestrar las FARC. Mi papá tenía que viajar a territorios de Colombia, donde había muchísima presencia de la guerrilla y de paramilitares, y Uribe le puso orden porque Colombia era un estado fallido. Eso se lo agradezco, pero se ha equivocado, y se ha equivocado sistemáticamente. Se equivocó eligiendo a Juan Manuel Santos en el año 2010. Se equivocó eligiendo a Oscar Iván Zuluaga en el año 2014 porque no era la persona indicada para hacerle frente a Juan Manuel Santos. Y se equivocó en la elección de Iván Duque en 2018. Y les cuento algo que de pronto no tienen muy presente en América Latina, y es que también se equivocó eligiendo el candidato del Centro Democrático al segundo cargo más importante del país, que es la alcaldía de Bogotá. En principio eligió a Ángela Garzón, la hija de un socialista. Entonces yo creo que eso ya es una actitud sistemática. Uribe es muy buen líder, pero es muy malo eligiendo sus sucesores o sus discípulos. Fíjate algo, y ahí estamos viendo unas imágenes, ¿no? En Colombia no nada más está bajo la amenaza injerencista, ¿no?, de Venezuela y de la izquierda, sino que además dentro de la misma Colombia ya hemos visto cómo las instituciones han ido degradando, ¿no?, poco a poco, y ahí estamos justamente viendo el video, eso fue del día de ayer, fue del día de ayer, en donde Álvaro Uribe, bueno, renuncia al Senado producto de toda esta privativa de libertad, ¿no?, que se tomó en su contra, porque bueno, lo están investigando, por supuesto, compra de testigos y extorsión, etcétera, etcétera. Sobre eso te quiero preguntar, ¿tú crees que esta decisión que tomó Álvaro Uribe de renunciar al Senado, producto después de todo ese proceso judicial que está en su contra, es acertado? ¿Te parece más bien que es una actitud que se va a haber quedado pues en el cargo y decir, no, mira, yo soy inocente y me quedo acá pues luchando en esta tribuna que es la que me corresponde, ¿no? ¿Qué te parece esa decisión? Bueno, eso tiene unas implicaciones jurídicas, tengo que decir, y que no quiero caer en el intrusismo profesional ni dármelas de abogado, no soy abogado, esa no es mi área, no es mi especialidad, pero esto tiene unas implicaciones jurídicas, una razón de ser, y es que la defensa del presidente Uribe, al ver que no hay garantías judiciales, garantías jurídicas para él ante la Corte Suprema de Justicia, quien juzga a los senadores y a los congresistas en el país, decide decirle, eso es una estrategia, decide pedirle al presidente que renuncie a su cargo como senador para que pierda el fuero y para que ya no sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia, sino que pase a la justicia ordinaria y quien haga las investigaciones pertinentes sea la Fiscalía. Es que Uribe no ha tenido ningún tipo de garantías, y reitero, no soy uribista, pero no hay que ser uribista para darse cuenta de las violaciones y de los ataques sistemáticos de la persecución en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le prometieron que rendiría versión libre, no se lo permitieron, le interceptaron ilegalmente las comunicaciones, más de 15.000 audios, más de 15.000 llamadas, dictadas por el magistrado Barceló. Dijo Barceló que bueno, la corte había ordenado chuzar, acá en Colombia se le llama así, chuzar o interceptar las llamadas de Nilton, ahorita es Nilton Córdoba, un representante del Partido Liberal, pero resulta que resultaron interviniendo las llamadas del presidente Álvaro Uribe. Eso a todas luces es ilegal, es decir, estamos ante una corte criminal, es una corte de delincuentes que cometió un delito, y aún así después salieron a decir, no queríamos chuzar a Uribe, no queríamos intervenir las conversaciones de Álvaro Uribe, pero ya que lo hicimos, pues entonces que estas interceptaciones valgan para el proceso. Dictaron un auto, y qué pena extenderme un poco, pero es importante explicarle a América Latina lo que está sucediendo en Colombia. Dictaron un auto, no es una sentencia condenatoria, es un auto, donde piden la medida preventiva de la libertad en contra de Álvaro Uribe, es decir, que se quede en su casa y que no pueda defenderse en libertad. Pero ese auto tiene 1.554 páginas. No hay pruebas sólidas en contra del presidente Álvaro Uribe. Se le acusa de manipular testigos, se le acusa de sobornar testigos, pero no hay ni una sola prueba en contra del presidente Álvaro Uribe. Una corte seria no necesita 1.554 páginas para justificar lo injustificable. Y un dato más para cerrar con esta intervención, y es Jesús Santrich, el guerrillero que ahorita se encuentra en Caracas, cuidado y custodiado por el régimen de Maduro. Ese guerrillero y esa corte
esa corte fue la que le permitió a ese guerrillero defenderse en libertad. Dijo que él no representaba ningún tipo de peligro para la sociedad colombiana, luego podía defenderse en libertad. Pero el presidente Álvaro Uribe, que no ha faltado nunca a ninguna audiencia, que le ha dado siempre la cara a la justicia, no. A él sí hay que restringirle la libertad. Entonces lo que tenemos es acá una corte de ampones, de delincuentes y una corte de izquierda. La justicia en Colombia se izquierdizó. Ahora bien, dos preguntas, Jair. La primera, ¿por qué llegó a ese punto el sistema judicial en Colombia? ¿Por qué se permitió que lo controlara la izquierda? ¿Quién falló allí? Culpa de la derecha. Es culpa de la derecha. Culpa de la derecha. Culpa de la derecha. Estábamos preocupados por ganar las elecciones a la presidencia de la República, por colocar presidente. Estábamos preocupados por llegar al Congreso de la República, por tener mayorías, pero se nos olvidó la academia. Y acá la academia fue cooptada por la izquierda, la Universidad Nacional, la Universidad Externa de Colombia, la Universidad de los Andes, todas las universidades más importantes en Derecho, la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, son hoy por hoy universidades de izquierda, donde hay adoctrinamiento. Entonces primero no tenemos casi juristas de derecha. Y segundo, nos desentendimos de que en este país hay división de poderes y hay una rama del poder público que se llama la rama judicial. Y que teníamos que tener ahí también representantes para que hicieran contrapeso, pero nos olvidamos de eso y la izquierda, que opera muy bien a largo plazo, sí supo hacerlo, se infiltró muy bien en las cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, que son las cortes más importantes del país, y hoy por hoy pues tienen al país arrodillado, al país decente, al país democrático, al país de derecha. Hay una clara amenaza de que la izquierda pueda ganar las próximas elecciones. Eso está claro por todo lo que ha pasado. Ahora bien, de acuerdo, tú dijiste que eres conservador, ¿quién podría ser un buen candidato para la derecha, en este caso, en Colombia? El candidato que mejor recoge el pensamiento conservador en este momento es, sin duda, Rafael Nieto Loaiza. Lo que pasa es que es un personaje no muy mediático, es un personaje más desconocido incluso que el mismo Iván Duque. Siempre se ha dedicado a la consultoría, es ex viceministro de Justicia, pero no ha tenido muchos cargos públicos, entonces es un ilustre desconocido. Pero yo creo que es el que mejor recoge el legado del presidente Álvaro Uribe, ese pensamiento conservador y otras vertientes, porque es un tipo conservador, pero muy abierto y muy académico y que puede aglutinar distintas fuerzas. Yo creo que es alguien que tiene posibilidades y que además no tiene un pasado, digamos, manchado por escándalos de corrupción ni ningún escándalo de esta índole. Bueno, fíjate, siempre se lo recordamos, ¿no?, a todas las personas de otros países, de cómo la izquierda, y Colombia es un gran ejemplo, ya están en la primera fase, tomaron la rama judicial, eso es lo primero que ellos buscan, y después de ahí empiezan a tomar todos. Esperemos que de verdad Colombia, por el bien de Venezuela y de la región, y de la propia Colombia, por supuesto, no caiga en las garras de la izquierda esta radical que bastante destrucción ha causado en toda la región. Muchísimas gracias, Jair, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jair. Bueno, era Jair Peña, ¿no? Jair Peña. Interesante entrevista de cómo está la situación en Colombia, bastante grave, sobre todo cuando permiten la incursión de militares venezolanos y no les hacen nada. Lo que hacen es que los devuelven por Venezuela como que si esto fuese un juego. Interesante el planteamiento que ha hecho Jair el día de hoy. Esto ha sido todo en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.